me hard before you go. Sometimes sadly, I just wanted you to know, baby, you're the best. I've got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh, I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. And know if I go, I'll not happy tonight. Kiss me hard before you go. Sometimes sadly, I just wanted you to. Muy buenas tardes a todos y todas. Me presento. Soy Esperanza García Cirilo Yaguno, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Derecho. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les extiendo una cordial bienvenida a este foro constitucional, titulado Reformas Constitucionales en Materia Indígena. Para comenzar, cedo la palabra al maestro Fernando Villarreal Gonda, director de la facultad. Muchas gracias, Esperanza. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre las reformas constitucionales en materia de pueblos indígenas. Este encuentro no es solo un ejercicio académico, es un imperativo de justicia histórica. Durante siglos, los pueblos indígenas han enfrentado discriminación, despojo, falta de reconocimiento de sus formas de organización y ciertamente exclusión de los espacios de decisión. Revisar hoy nuestro marco constitucional significa reconocer esa deuda y comprometernos a construir un Estado incluyente donde la diversidad cultural sea el cimiento para una democracia plena. Agradecemos la iniciativa del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que han abierto espacios inéditos de participación y diálogo con comunidades indígenas. La presencia de Tatiana Cloutier Carrillo y Abel Villanueva Hernández, y quienes les acompañan en esta labor, confirma la voluntad institucional de establecer puentes sólidos entre gobierno y sociedad y de colocar la agenda indígena en el centro de la transformación social. La meta es muy clara. Un país donde los pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos, donde la diversidad cultural sea reconocida como riqueza nacional y donde la discriminación no tenga cabida.
Y los retos también lo son. Discriminación en justicia, salud y educación, pobreza y desigualdad, insuficiente reconocimiento de los sistemas normativos propios y barreras lingüísticas y culturales que limitan la participación. Estos desafíos nos interpelan directamente como academia. Para la Libre de Monterrey, el derecho solo cobra sentido cuando transforma realidades. Nos apasiona nuestro centro jurídico gratuito que acerca la justicia a las personas más vulnerables. Y no se trata solo de eso, también desde el Centro de Derechos Humanos y de manera quizá inesperada, desde el Centro de Derecho de la Empresa, hemos canalizado servicios gratuitos de estudiantes y docentes hacia comunidades indígenas. Un ejemplo reciente lo demuestra. Los clientes fueron un grupo de artesanas del pueblo Nayeri, de Nayarit. Su proyecto era unir esfuerzos para comprar materia prima y comercializar sus productos. Tras varias reuniones por Zoom con su líder, quien traducía del español al Nayeri, nuestros estudiantes recomendaron constituir una sociedad cooperativa de producción. Prepararon los estatutos y un documento con los pasos a seguir para formalizar la cooperativa. No es común que una clínica de derecho empresarial tenga clientes indígenas. Por eso hoy lo compartimos con mucho orgullo. Nuestros estudiantes reconocen que el derecho puede transformar realidades y lo pueden hacer con profesionalismo y con sensibilidad social. Este foro nos inspira a honrar nuestra Constitución y a garantizar que en su letra y en su espíritu se refleje la grandeza de nuestra diversidad. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Villarreal Gonda. A continuación, recibimos a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, a quien antes de cederle la palabra me gustaría presentar. Tatiana Cloutier estudió la licenciatura en lengua inglesa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posteriormente obtuvo la maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, realizó estudios en Cultura de la Legalidad en the George Washington University y en Gobernanza en Harvard University. La maestra Cloutier cuenta con una trayectoria política de más de 2 décadas, en las cuales ha desempeñado responsabilidades en los 3 niveles de gobierno. Ha ocupado diversos cargos en el municipio de San Pedro Garza García, así como en el gobierno del Estado de Nuevo León y ha sido diputada federal en 2 legislaturas. En 2018 se desempeñó como coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En 2021 asumió la titularidad de la Secretaría de Economía. En 2024 fungió como coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum y actualmente dirige el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En el ámbito académico y cultural es autora de diversas publicaciones. Colabora como articulista en medios de comunicación y ha ejercido la docencia por más de 15 años en los niveles básico, medio superior y superior. Bienvenida, maestra. Muy buenas tardes. Quiero agradecer enormemente a la Escuela Libre de Derecho y especialmente a su rector el hecho de que nos hubieran permitido trabajar de la mano con la academia, como bien decían, el gobierno y la sociedad, para poder tratar un tema tan importante y reflexionar sobre el mismo que tiene que ver con los derechos indígenas. Doctor, estamos súper agradecidos por permitirnos este espacio y decirles que nos acompaña aquí nuestro director de Inclusión, Octaviano Longoria, y con Octaviano estuvimos platicando sobre la importancia que tenía realizar en una academia o en un espacio en donde el aprendizaje se vuelve algo continuo y donde las nuevas ideas están constantemente revolucionando las leyes y revolucionando la manera de actuar de nuestra sociedad. Así que nos parecía fundamental que fuese en un espacio académico en donde pudiésemos empezar a discutir este tema de los cambios constitucionales para los derechos de los pueblos originarios. En el mes de agosto, específicamente el 9 y el 10, se recuerda o se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios y de los pueblos afrodescendientes. Fue así como durante el mes de agosto decidimos en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior trabajar estos temas y ustedes se preguntarán qué hace el instituto y por qué estamos aquí. El Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior tiene y trabaja a lo largo y a lo ancho del mundo en los consulados con
cónsules comunitarios, y dado que tenemos el 80-20 en Estados Unidos, tenemos en los Estados Unidos, en los 53 consulados, un representante comunitario del Instituto de Mexicanos en el Exterior que trabaja a través de ventanillas de servicio. Tenemos ventanillas de inclusión financiera, tenemos ventanillas de educación cívica, el tema de inclusión. Tenemos cultura, tenemos deporte, tenemos red que se trabaja con todo lo que viene siendo la academia y la innovación. Sin embargo, tenemos, y esto nos pone a partir de lo que ha venido comentando ahorita el rector, que estamos trabajando para el reconocimiento y la inclusión de nuestros pueblos originarios. Tenemos 10 ventanillas que atienden el tema para pueblos originarios. En algunos lugares muy marcados, en los Estados Unidos, tenemos población mexicana que viene de algunos pueblos originarios. Y parte del mandato que nos ha dado la presidenta tiene que ver con que estas comunidades sean atendidas y puedan tener el servicio que se debe, pero también en las lenguas que ellos hablan. Y ha sido un reto muy importante porque pues no tenemos 1, 2, 3 lenguas, tenemos una cantidad de lenguas indígenas y tienen que ser atendidas inclusive en un consulado con varias. Estamos súper contentos que por primera vez acabamos de nombrar o se acaba de nombrar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la primera cónsul comunitaria con origen oaxaqueño. Octavia acaba de asumir a principios del mes y esto habla de cómo ir transformando en derechos reales lo que la Constitución y lo que nuestras leyes marcan. Así las cosas y sin más por poner ahorita en la mesa, quiero agradecer enormemente a la institución el que nos permita estar ahora en esta discusión, agradecer a CONAPRED y bueno, ahorita nos participará nuestra titular de CONAPRED. En la mañana me informó que tenía un problema de salud. Ahorita nos va a dar un mensaje virtual y luego tendremos pues la parte del conversatorio en donde nos interesa muchísimo que ustedes participen y ustedes sean protagonistas de la discusión que se esté dando aquí, que es parte de lo que nosotros queremos que se lleve a todos lados. Estamos televisando esto a lo largo y a lo ancho del mundo y normalmente queda grabado para volverlo a subir el sábado siguiente para que más población tenga acceso a esto y sepa de lo que se está discutiendo en el mes. Como lo decía ya, hemos venido teniendo diferentes conversatorios a lo largo y a lo ancho de el mundo y con un énfasis una vez más en los Estados Unidos. Creo que sin más ni más, agradezco a cada uno de los ponentes que ahorita tendremos y especialmente a nuestro alumno que ya nos vinieron comentando ahorita, que se los presenten, van a saber por qué exalumno, no alumno, ¿sí? ¿Por qué está él aquí? Gracias a CONAPRED una vez más por la presencia de ustedes y poder entrar a la discusión y ojalá nos podamos llevar de aquí una riqueza y sobre todo el reconocimiento real en nuestro actuar cotidiano para empezar a cambiar la mirada y empezar a atender desde los derechos y desde las acciones cotidianas una nueva manera de tener la inclusión y el reconocimiento de que todos los mexicanos y mexicanas, independientemente de dónde vivamos, de cómo vivamos y todo, nos reconozcamos con los mismos derechos y ante la ley que tengamos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Clotier Carrillo. Ahora presentaremos un video mensaje de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Morales. Claudia Olivia Morales Reza es una mujer birrárica, cuya espiritualidad es base de sus principios y valores, originaria de la comunidad de Taiqueque, San Andrés, Coamitana, en el municipio de Mexiquite, en Jalisco, México. Es licenciada en Pedagogía y tiene amplia experiencia en la docencia rural, así como una destacada trayectoria de lucha social y trabajo comunitario, donde promueve el análisis en diferentes temas de interés para las comunidades. Lo anterior le permitió ocupar cargos importantes en la vida comunitaria, para proponer una organización interna que considere la diversidad intergeneracional,
así como mejorar las condiciones de vida y hacer valer los derechos de las personas para fortalecer la construcción de una sociedad con justicia social. Morales Reza ha cumplido diversas mayordomías culturales en su comunidad y en la lucha por la defensa de los derechos humanos, el respeto y la promoción de la identidad cultural, el reconocimiento del territorio y sitios sagrados, la preservación de la cultura, la educación, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las infancias. En la actualidad, preside la CONAPRED y su gestión tiene como eje central poner al centro las voces de las personas que enfrentan la discriminación. Para ello, ha impulsado la territorialización del trabajo del Consejo, acorde con la consigna de más territorio, menos escritorio, y así desmantelar aquellas prácticas discriminatorias que perciben los grupos históricamente discriminados como prioritarias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco la invitación a la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tatiana Cloutier, a las autoridades de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por abrir sus puertas a este espacio de diálogo, a todas las personas presentes por su disposición. En este momento no me fue posible acompañarles de manera presencial por temas de salud. Aún así, considero fundamental compartir este mensaje con quienes hoy se forman como abogadas y abogados, no solo en Nuevo León, sino en todo México. La reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, marca un parteaguas en la vida jurídica y política de México. Ya no hablamos de comunidades vistas solo como objeto de interés público, sino de pueblos con personalidad jurídica propia, con la capacidad de ejercer sus derechos de manera directa. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, con la ley reglamentaria que deberá expedirse, veremos avances muy concretos. Por ejemplo, que las comunidades podrán administrar directamente recursos presupuestales destinados a su desarrollo sin intermediaciones, que las decisiones que les afecten desde una obra de infraestructura hasta una norma local deberán pasar por un proceso de consulta previa, libre e informada, con pertinencia cultural y lingüística, que su participación política se fortalecerá al reconocer legalmente a sus autoridades comunitarias como interlocutores legítimos frente al Estado. Este paso es crucial para cerrar las brechas históricas de desigualdad, pero también abre retos importantes para lograrlo. Por ejemplo, requerirá profesionistas del derecho con capacidad para dialogar entre sistemas normativos, respetar la diversidad cultural y garantizar que los derechos colectivos no se reduzcan a declaraciones. De igual manera, requerirá de personal que garantice que los derechos reconocidos con esta reforma lleguen a todas las comunidades. Para ello, los traductores y mediadores interculturales tendrán un papel esencial. No solo traducir palabras, sino interpretar conceptos jurídicos complejos, respetando las lenguas, cosmovisiones y sistemas normativos de cada pueblo. Su labor será clave para que la ley se viva y se cumpla en la práctica. Frente a esta reforma, uno de los retos más importantes del Estado será garantizar una atención integral y diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo sus particularidades culturales, formas de organización social y estructuras de liderazgo propias. Esto implica diseñar políticas públicas, procesos administrativos y mecanismos de participación que respeten su identidad y cosmovisión, asegurando que el ejercicio de los derechos reconocidos sea realmente acorde a su pertenencia cultural y no a una simple aplicación uniforme de las normas generales. Queridas y queridos estudiantes, el futuro de esta reforma dependerá en gran medida de su ejercicio profesional. El derecho mexicano entra a una etapa en la que la pluralidad cultural no es adorno, sino fundamento. Les corresponde asumir este compromiso con responsabilidad, conciencia y visión de justicia.
Quiero finalizar invitándoles a visitar nuestra página web, donde encontrarán materiales que podrán ayudar a su proceso de formación a través de las diversas herramientas que ofrece el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pamparios, muchas gracias. Gobierno de México. Para continuar, me gustaría presentar a la maestra Carla Escofía Duarte, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y moderadora de este panel, quien se encuentra acompañada por el licenciado Abel Villanueva Hernández y el licenciado Lino Cárdenas, a quienes me permito presentar. Abel Villanueva Hernández es licenciado en Derecho y actualmente cursa la maestría en Psicología Social. Su perfil profesional se centra en los procesos colectivos de integración, resistencias y convivencias interculturales. Durante su formación académica, realizó estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Medellín, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012, colabora ad honorem con organizaciones afrodescendientes de Colombia, Ecuador y Perú en materia de integración comunitaria afro-latinoamericana con incidencia legislativa. Es especialista, ponente y asesor en trabajo de campo orientado a la atención de las problemáticas de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. A partir de 2018, ha participado activamente en procesos de consulta, apoyo, redacción y presentación de iniciativas de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos afromexicanos. Fue responsable de la argumentación jurídica y fungió como coordinador de organizaciones no gubernamentales en la elaboración, consulta y aprobación de la iniciativa que reformó el artículo de la Constitución mediante la cual se reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. Cuenta con amplia experiencia en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular personas afrodescendientes e indígenas privadas de la libertad, así como personas de la diversidad de sexo genérica, en el marco de su labor en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Actualmente se desempeña como director de Promoción de Cultura y No Discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Lino Enrique Cárdenas Franco es abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente labora en Sen Ferrero Sports y Entertainment México, con práctica en Derecho Deportivo con especialización en fútbol, propiedad intelectual y resolución de controversias, y se desempeña como profesor adjunto de Metodología Jurídica 1 en su alma mater. Es asociado de la Comunidad Filosófica de Monterrey, AC, de Alianza Cívica de Nuevo León, AC, y es director de columnas de opinión en Política en Corto. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias al Instituto Mexicano de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior por este acercamiento para generar este espacio tan importante, particularmente a la doctora Tatiana Cloutier, también al licenciado Octaviano, siempre me confundo, por su presencia y por toda la coordinación con la que nos estuvo apoyando este tiempo. También agradecer a la CONAPRED por ser parte de este evento tan importante. Y pues la dinámica de la mesa de hoy va a ser unos 10, 15 minutos de reflexiones de cada uno de nosotros. Y a partir de eso pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, pero con la intención, si me lo permiten, de que las preguntas sean también detonadoras, es decir, que de alguna manera sí respondamos a las preguntas que nos hacen, pero que también genere una, digamos, conversación relajada entre las personas que estamos acá. Y pues nada, sin más, le cedo la palabra al licenciado Abel. Muy buenas noches. Bien, antes quisiera hacer una aclaración con respecto a la semblanza. No me tocó la coordinación de la reforma federal, a mí me tocó la del Estado de México. Sería muy pretencioso de mi parte decir que me tocó esa. Nada más quería hacer esa pequeña anotación. El tema que nos convoca, de entrada, tomando en cuenta que la mayoría son estudiantes de Derecho o prácticamente todos. Va a ser participativo, ¿verdad? Sí, perfecto, me encanta. Bien,
Entendiendo que una reforma constitucional se vuelve eje rector del Estado, ¿qué es lo que seguiría una vez que vemos que en el segundo constitucional se reconoce la pluriculturalidad del país, ¿no? Que ya no existe este Estado hegemónico completo en el que todos hablamos el mismo idioma, todos comprendemos el derecho de la misma forma y todos vamos a vivir en los mismos sistemas de organización. Algo que siempre ha existido, ¿no? Simplemente las leyes no lo visualizaban. Con esta reforma lo que sucedió es que el Estado mexicano asume su pluriculturalidad, es decir, las dinámicas, reconoce las dinámicas sociales, culturales, económicas, geográficas, etcétera, que existen en el territorio. ¿Es el mismo México del norte del país al de la península? Si hoy preguntamos aquí a una persona de Chiapas y a una de Chihuahua si entiende el artículo 2 constitucional, el derecho, de la misma forma, ¿creen que lo hagan igual? Porque existen dinámicas entre nuestros estados y que van de la mano con raíces de pueblos originarios, indígenas y demás. No es lo mismo el pueblo Lacandón en Chiapas que el pueblo Rarámuri en Chihuahua. Inclusive, para entender esta reforma, todos ya entendemos aquí, siendo estudiantes de Derecho, que es una reforma constitucional. Se vuelve un eje, viene una ley reglamentaria, esta ley va a generar cambios en los procesos administrativos y de atención que tengan las instituciones del Estado mexicano. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, llevémoslo a la dinámica del día a día. Programas de gobierno. Hace muchos años en nuestro país existió un programa que se llamó Piso Firme. A mí no me gusta meterme en temas de partidos, así que yo solo voy a citar el programa. Existió un programa que se llamó Piso Firme, que en su mayoría estaba dirigido a las comunidades indígenas de nuestro país. El programa quedó perfecto en estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero no lo mismo en Durango, Chihuahua y Coahuila. ¿Por qué creen? Adelante. ¿La cultura influyó? Las geográficas y climáticas. Un piso de concreto en Tabasco se agradece por temas de inundación, de calor y demás, pero en la Sierra Tarahumara, donde las dinámicas de convivencia de los pueblos rarámuris, sus propias prácticas del día a día obedecen también a los temas geográficos, esas habitaciones de 3x3, de 4x4, en el mejor de los casos, que tenían un piso de concreto, terminaron convirtiéndose en criaderos de animales. Porque el clima no les permitía a las comunidades rarámuris, que tienen ciertas formas de cocinar, dormir, pasar el rato, si lo quieren ver así, convivir con ese piso de concreto impuesto sin una visión, ¿no? Las propias comunidades después establecieron que la manera más idónea de tener un piso firme en su casa era a partir de duelas de barro, ¿no? Que obedecían a los materiales que tenían en la propia región y materiales que ellos mismos ya conocían. Eso lo sabían los rarámuris, pero no lo sabía el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nunca se preocupó por ir realmente a reconocer o a saber y a aprender de los pueblos indígenas sobre cómo funcionan sus días a días. Hoy, con esta reforma, el Estado se encuentra en la obligación de ir a conocer las realidades de los pueblos originarios, en donde estén, y dimensionar que no hay un solo pueblo indígena, sino que tenemos, ¿alguien sabe cuántos tenemos? ¿Cuántos pueblos indígenas tenemos en México? ...68 pueblos indígenas. Y estamos en la discusión de que si son 68 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, o 68 pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, que el tema de los pueblos afros es un tema igual de amplio y muy debatido hasta este momento. 68 pueblos indígenas, 68 formas de ver la convivencia o la concepción misma como pueblo originario. No es lo mismo el cómo se concibe el pueblo amuzgo en el estado de Guerrero
a cómo se conciben los pueblos birraritari en Jalisco, Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí. Pueblos birraritari de donde se desprenden los pueblos Birrárica, Nayeri, Oudan, Audan y México. Ya llevamos 5 ahí, de uno solo. Pero hasta este momento las políticas del Estado siempre han estado dirigidas a una sola visión de ser indígena. Y desde el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esta reforma al artículo 2 constitucional viene a cambiar las dinámicas que tenemos como país, como sociedad. Somos el país del Memín Pinguín y somos el país de la India María. La mayor parte de las conductas discriminatorias a las que se han enfrentado los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro país derivan de la manera en la que hemos concebido cómo funciona la sociedad. Quién es más, quién es menos, quién merece respeto y quién no. Yo lo dejaría ahí, no sé si pasamos. Sí. Gracias. No, muchas gracias, licenciado Abel. Voy a nada más poner cronómetro, porque soy como interstellar, 1 minuto para mí es un año en la Tierra. Entonces, nada más para no pasarme el tiempo. Y bueno, justamente me parece como muy interesante lo que menciona el licenciado Abel, sobre todo en el marco de una reforma constitucional que realmente es un capítulo nuevo en una historia mucho más larga de esta compleja relación que ha habido del Estado mexicano con estos pueblos originarios que son previos al Estado mexicano. Estados como México, pero al igual que Bolivia, al igual que Brasil, al igual que Perú, que Colombia, que Costa Rica, fueron estados que surgieron en territorios donde ya habían sistemas normativos que existían desde antes. Es decir, cuando vemos ciertas prácticas, ciertos sistemas que hay, por ejemplo, en el pueblo maya peninsular, en el pueblo mije, en los cholultecas, en distintos pueblos que están a lo largo de este territorio, realmente estamos viendo sistemas que son previos al Estado mexicano. Y algo curioso es que también la idea del Estado mexicano nos ha hecho olvidar la complejidad de estas relaciones históricas, que no nada más es una anécdota para recordar ya de esto originó todo lo que tenemos, sino que explica mucho la composición del Estado mexicano en la actualidad. Normalmente vemos en internet, sobre todo ahorita que está todo este auge de ciertos movimientos hispanistas, estas fotos, ¿no? de lo que era supuestamente era el virreinato de Nueva España, que se extendía supuestamente hasta Alaska y llegaba hasta Centroamérica, y decían qué grande era el virreinato de España cuando México, qué grande era la Nueva España. Pero estos son históricamente incorrectos por varias razones. Uno, porque ni siquiera la colonia logró tener control absoluto del supuesto territorio que tenía. Yo siempre en clase de Derecho Constitucional 2 menciono que realmente la colonia muchas veces eran que llegaban los conquistadores o invasores españoles a un lugar, decían, declaramos esto en nombre del rey, y se iban, y los pueblos originarios como chido tu cotorreo, y no los volvían a ver en décadas, pero en la cabeza de los invasores, de los colonizadores, ya eso era parte de la Nueva España. Y bajo esa ficción jurídica se fue construyendo un imperio que no lo era como tal. Obviamente había un control bastante claro en ciertos lugares, en ciertas ciudades, por supuesto que en la Ciudad de México, por supuesto que en Puebla, en ciertos lugares. Pero del resto del territorio, pues la vida seguía como si nada. Por eso se explica que hay pueblos originarios que conservan su estructura, su forma de organización. Yo siempre comento que, por ejemplo, en Yucatán hay un pueblo que se llama Canchoc, que la primera vez que entró la policía del estado de Yucatán a Canchoc, creo que fue en el 2013, una cosa así. O sea, nunca había entrado porque seguía la guardia comunitaria todo el tiempo, y hasta que hubo un conflicto allá político-social con el comisario del pueblo, entró la policía del estado de Yucatán, 2013 aproximadamente, para que nos demos una idea de esos vacíos, o más bien de esas realidades que demuestran que era falso ese control que planteaban. Pero incluso cuando nace el Estado mexicano, nace desde el principio reconociendo a las naciones indígenas, pero no lo hacía en la concepción que hoy día
tenemos de las naciones indígenas, sino como unidades de gobierno a las cuales tenían que reconocer. De hecho, los primeros gobiernos del Estado mexicano, desde el imperio de Agustín Iturbide hasta después, lo que hacían justamente eran pactos que eran equivalentes a tratados internacionales. Y habían tratados entre el Estado mexicano y los gobiernos indígenas para poder convivir. Entonces vemos que el constitucionalismo mexicano inició pensado para aquella parte del territorio donde había presencia de personas no indígenas o al menos un control real de las autoridades del Estado mexicano. Esto quiere decir que el Estado mexicano nació como un Estado poroso. No es este Estado que hemos estado pensando todo el tiempo, que es, digamos, monolítico, que es como un control absoluto, sino que realmente ha sido una construcción que se ha dado con esa porosidad, con esa realidad interna que siempre está funcionando. De allá me salto a un momento pues crucial, que fue justamente cuando el 1 de enero del 94 se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Entre muchas otras cosas, una de las exigencias principales era lo que hoy conocemos como el artículo 2 constitucional. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de que la Revolución Mexicana fue una revolución principalmente campesina e indígena, los indígenas no estuvieron presentes en la Constitución Mexicana en 1917. Se mencionaba el derecho, ¿cierto? Se mencionaba por allá a los indolatinos, ¿no? Que hay toda una discusión de qué se referían con indolatinos, pero pareciera ser que son aquellos indígenas que aprendían el español y que de alguna manera se nacionalizaban mexicanos, ¿no? Pero incluso eso nos demuestra que la misma Constitución nace con ese reconocimiento de una dentro y una fuera dentro del mismo Estado. Entonces, luego a partir del 92, por allá Salinas hace una breve reforma a la Constitución donde se menciona de paso a los pueblos indígenas, pero sin ser nada sustancial. Y posteriormente, con el levantamiento del ZLN, hay esta exigencia de un reconocimiento a la autonomía y a los territorios de los pueblos indígenas. Y acá entra un debate muy interesante, porque, ahí puse 11 horas, no, 11 minutos, perdón. Sí, con razón yo decía, ¿por qué está girando así? Pero bueno, ya no tardo mucho. Pero algo curioso que ocurrió es que empezó este debate en México, que se extendió por varios años, en torno a si debían o no tener autonomía los pueblos indígenas para tener sus propias formas de gobierno. Lo cual era absurdo porque era algo que ya existía, ¿no? Estábamos debatiendo si debíamos permitir algo que ya existía. Y segundo, yo me acuerdo que muchos abogados decían, es que es un absurdo porque no, lo que están pidiendo prácticamente es un estado dentro de otro estado y eso no puede ser. Y a mí me daba risa porque decía, bueno, pues estamos en un sistema federal, justamente en México lo que hay es un estado con varios estados adentro. O sea, si vivimos en un sistema federal, no tenemos cara para decir que no es posible dar esta autonomía. Además de que se tenía miedo de que reconocer autonomía a los pueblos indígenas iba a implicar la desintegración del Estado mexicano. Que también aquí brevemente señalo por qué esto es un absurdo y es absolutamente falso. Empezando por el hecho de que de entrada podemos ver en el derecho internacional, que en el derecho comparado, que hay muchos ejemplos que demuestran que este tipo de reconocimientos no implican una separación. Tenemos, por ejemplo, los territorios indígenas en Canadá y en Estados Unidos, que por supuesto no son el mejor referente de varias cosas allá que no son el gran referente, pero al menos está ese reconocimiento que al menos nos demuestra que no lleva a una desintegración del Estado. Tenemos las provincias indígenas en Panamá, que son provincias manejadas meramente por el sistema normativo de pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la región del Cuna. Y eso no lleva a la desintegración del Estado panameño. Lo mismo ciertos reconocimientos de territoriales que se han hecho en Colombia o en Brasil, donde incluso está el reconocimiento de los pueblos en aislamiento voluntario, que son pueblos que no han sido contactados o únicamente en algún momento de la era moderna se ha contactado con ellos y que ellos han manifestado no querer tener nada que ver con el Estado brasileño, y el Estado brasileño les reconoce el derecho a no ser contactados, ¿no? Entonces, frente a esto debemos justamente pensar el tema de la autonomía y de cómo se ha ido construyendo ese reconocimiento, pero que el reconocimiento no implique la construcción de la realidad. La realidad de los sistemas normativos indígenas ha estado hace siglos. En el ámbito constitucional lo que se ha debatido
es ese reconocimiento que se ha ido dando con reformas, primero la del 2001, producto de los acuerdos de San Andrés, y recientemente con esta reforma del finales del año pasado, en las cuales justamente se amplía, digamos, el catálogo de derechos, queda de manera expresa ya el derecho a la consulta indígena, que estaba ya implícito y también estaba reconocida en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero que a través de esta reforma queda ya de manera expresa, ¿no? Además de también la reforma, ya se me olvidaba, la del, allá no sé si estoy mal, creo que es del 2019, donde por primera vez ya se reconoce también a los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que recordar que este camino ha sido largo, pero que el derecho de alguna manera lo que debate es el reconocimiento de algo que ya existía en la práctica. Y si no estoy mal, me lleven a más o menos el tiempo programado. Entonces pasamos con el licenciado Lino Cárdenas. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer al Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, al CONAPRED y a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por la invitación. Muy honrado de estar aquí en este panel con el licenciado Abel y la maestra Carla para discutir este tema que ha sido de mis intereses personales que fui forjando incluso dentro de estas aulas, porque justo nos enseña cómo el constitucionalismo mexicano es muy especial en cuanto a estas complejidades, ¿no? Ya hicimos una breve relatoría de cómo fue el camino, el primer reconocimiento en 1992, después el estallido del conflicto en Chiapas en 1994, los acuerdos de San Andrés Larraínzar que dieron fin al conflicto bélico en Chiapas, y luego derivó esos acuerdos en la reforma constitucional del 14 de agosto del 2001, que vino a darle al Estado mexicano una respuesta a lo sucedido en Chiapas. Esa reforma atendió las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y atendió la demanda social que había por un cambio y un reconocimiento de los pueblos originarios, pero tal como lo argumenté en mi tesis de examen profesional de esta facultad, me parece que esa reforma constitucional se quedaba corta, pero no se quedaba corta tanto en el reconocimiento expreso que hacía de los derechos de los pueblos originarios y en la prohibición de la discriminación por motivos étnicos y por motivos lingüísticos especialmente, sino que se quedaba corta porque me parece que había una falta, igual no quisiera entrar en un terreno político, pero había quizás una falta de voluntad administrativa. ¿Cómo esta reforma constitucional se va a instrumentalizar en mecanismos administrativos que apoyen a la población, que realmente atiendan a los niños y niñas que necesitan acceder a una educación plurilingüe? ¿Cómo va a significar una transformación en las condiciones de vida de las personas que están sujetas a un proceso penal en una lengua que no conocen, o de las personas que están incluso privadas de la libertad y que fueron incluso condenadas a una pena de esas características sin siquiera entender lingüísticamente la implicación que tenía, ¿no? Ahí yo creo que, si me lo permiten, el sistema jurídico mexicano le falló a las poblaciones originarias, y creo que, tal como concluía en su momento en mi investigación, esta reforma constitucional del 2001 fue una reforma con una eficacia simbólica muy importante, pero su eficacia instrumental quedó mucho a deber. Y es ahí donde yo veo con mucha esperanza esta reforma constitucional del 30 de septiembre del año pasado, 2024, porque no solamente termina de atender, a mi parecer, los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ya es una cuestión que quizás se podrá debatir, pero este reconocimiento de los pueblos originarios como entidades de derecho público, pues fue uno de los principales postulados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sí es un cambio radical en cómo visualizamos la división política incluso del Estado mexicano. Yo quisiera imaginarme en algunos años que alguien vaya a la papelería
hacer una tarea de primaria, ¿no? Y que una vez que estos procesos de implementación de la reforma concluyan, pidan un mapa de los Estados Unidos mexicanos con división política, a ver cómo se va a ver ese mapa, y no desde un punto de vista, como mencionaba la maestra Carla, de separatismo o de una transgresión al orden de la nación, sino como un verdadero reconocimiento que, por ejemplo, en Chihuahua está el pueblo rarámuri debidamente asentado, con condiciones territoriales claramente definidas, y yo creo que eso es algo muy valioso de esta reforma, que básicamente dejamos de darle la vuelta y verdaderamente reconocimos las realidades que han estado en este territorio por más de 500 años, ¿no? Yo quisiera pensar que este proceso de reforma nos va a orillar como sociedad mexicana a afrontar de manera directa el reto. Es decir, una reforma que busque ser eficaz instrumentalmente y que no quede como una nueva reliquia simbólica. Esa, la verdad, yo creo que es la consigna que las autoridades hoy por hoy tienen, y yo tengo mucha esperanza de que estaremos como sociedad y como 3 niveles de gobierno también a la altura del reto que significa, específicamente porque la sociedad pues está en un momento de cambio. Justo hoy leía que en los Estados Unidos más de 1,600 operadores de camiones han sido detenidos en los últimos meses por el hecho de no saber hablar inglés. Yo quisiera pensar que en nuestro país eso no ocurriría con una persona de nacionalidad mexicana, simple y sencillamente porque no sabe hablar español. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, y la reforma también sienta las bases para que la labor, por ejemplo, de instituciones como el Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, justo reconozcan la ciudadanía mexicana de aquellas personas originarias de pueblos indígenas que están intentando alcanzar una mejor vida fuera del país, y además le da la tarea al Estado de mantener este vínculo con sus comunidades y todo el valor que hay pues en esa sabiduría colectiva, por no tener un mejor término, pero yo creo que esos aprendizajes nuestro sistema jurídico no puede permitirse hacerlos a un lado, y yo creo que nuestros sistemas de justicia civil y penal se van a ver nutridos por los sistemas comunitarios, y creo que, tal como lo mencionaba la maestra Claudia, titular del CONAPRED, está en nuestra responsabilidad como operadores del derecho saber cómo movernos en esta dinámica de sistemas jurídicos interrelacionados, porque el día de mañana alguien puede tocar a nuestras puertas con un reto que vaya más allá de la concepción normal de un mexicano monolingüe que habla español, ¿no? Entonces, yo creo que como personas que, y si me permiten con esto cierro, como personas que pretendemos proteger a la justicia, siempre tenemos que velar por quienes más lo necesitan. Y siendo el lenguaje el vehículo principal del derecho, no puede haber justicia con distinciones lingüísticas. Y concluiría mi participación en este momento con eso. Muchas gracias, licenciado. Nada más, el único optimismo que no comparto con usted es eso de que en unos años la gente siga comprando mapas en papelerías, pero del resto estamos en la misma línea. Bueno, pues agradeciendo estas participaciones, pues la educación, como la vida pública, no se trata de que sea un podium, sino un diálogo. Entonces, si nos lo permiten abrir pues acá para preguntas, comentarios, y que nos ayuden también acá a detonar una conversación. Por acá nos van a estar facilitando las compañeras el micrófono para quienes gusten. Bueno, hola. A mí me queda un poco de duda en cuanto, no me acuerdo si era el párrafo segundo o el tercero del artículo reformado, que hablaba sobre la autoadscripción de las personas
sea, que se definen como ellas mismas pertenecientes a los pueblos indígenas. Me queda un poco de duda en cuanto al elemento objetivo de esto, en cuanto a la materia procesal. O sea, no sé si luego el juzgador llegara a tener ciertos estereotipos para, o sea, como para identificar a la persona como originaria de pueblos indígenas. Y bueno, ya hablando de la materia procesal, también en cuanto al derecho de que tienen que tener un traductor adecuado para que les explique el proceso en cuanto al juicio, me queda duda si ya se está haciendo algo para la capacitación de los tribunales en cuanto a que aprendan las diferentes dialectos o lenguas indígenas en el país. Gracias. ¿Alguien que guste iniciar con...? Hola, muchas gracias por la pregunta. Y tocas un tema importante, el tema de la autoadscripción como elemento para identificar a una persona como indígena. Ha sido un concepto bastante criticado también en el pasado, pero hoy por hoy, constitucionalmente reconocido también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el criterio prevalente, aunque notoriamente esto entra en conflicto, por ejemplo, con los sistemas de estadística. El INEGI tiene criterios de índole lingüística para clasificar a las personas que son pertenecientes a un pueblo indígena, y luego también se tiene considerado el criterio de autoadscripción. Esa es mi aportación en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, existe un padrón de intérpretes y traductores en lenguas indígenas que, justo como lo comentaba la maestra Claudia, titular del CONAPRED, yo creo que el principal esfuerzo del Estado debería dirigirse justo a la formación de intérpretes y traductores para que puedan ponerse a disposición como miembros auxiliares tanto de los poderes judiciales locales como del Poder Judicial Federal, y en lo particular yo pienso que las fiscalías también tendrían que hacer un esfuerzo muy importante para atender esa situación. Igual, sobre la segunda parte, en cuanto a la primera, casi siempre hablamos de la autoadscripción calificada, ¿no? Ahí, en su mayoría, para el caso de pueblos indígenas, y la Corte, uno de los criterios que tuvo fue que aplicaba específicamente para aquellos que pretendían obtener un cargo de representación, ¿no? Porque había que generar algo que nos demostrara que sí pertenecías al pueblo que pretendes representar. En temas procesales, bueno, no soy un experto penalista, pero en el caso, la mayoría de las situaciones se daban en que había personas que usurpaban una identidad indígena como para librarse de un proceso, ¿ok? Pero conforme se van desarrollando las etapas, te vas dando cuenta dónde estuvo la violación al derecho de esta persona indígena. Les comparto un caso. A mí me tocó atender a una mujer que se asumía como indígena tepehuana en el estado de Sinaloa, pero no hablaba una lengua, no hablaba el tepehuano, ¿no? Entonces, técnicamente nunca se acreditó la violación al derecho de recibir la orientación jurídica en su propia lengua porque no hablaba la lengua. Entonces, ahí no necesitamos un tema de... Son estos gajes que se van dando en los procesos como abogados, lo sabemos la mayoría. No había necesidad de comprobar una adscripción calificada porque no hablaba la lengua. Y la violación sobre la que asumía su identidad indígena era sobre que no entendió nada del proceso. Entonces, creo que si nos vamos, son dos situaciones que pudiéramos separar. Y respecto a la última, al menos frente a esta reforma, y como lo dijo el licenciado, se está trabajando en las instituciones, no por la formación de la noche a la mañana de traductores, porque también es algo complicado. Por ejemplo, para llevar a cabo, en México, ¿alguien sabía que se acaba de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas? Ok, esa Universidad de las Lenguas Indígenas, el primer gran reto que tuvo es llevar la traducción del nuevo artículo 2 constitucional a las comunidades indígenas de México. Y la traducción, lo primero que había que determinar era la traducción que no fuese literal, ¿no? O sea, derecho, ¿cómo vamos a traducir derecho a la musgo? Casi siempre cito a la musgo porque yo soy de Guerrero y es el pueblo originario que tengo cerca de donde yo vivo. Derecho, pues
coloco el brazo derecho y traduzco literalmente el derecho. Pero ahí ya no se va a hacer una traducción, sino que se tiene que hacer una interpretación. Y es la mayoría de los problemas que encontramos al momento de brindar una atención a poblaciones indígenas, que traducimos pero no interpretamos. Lo que necesitamos no son traductores, sino intérpretes. Y ese es el articulado que se está trabajando entre varias instituciones. Actualmente está la Universidad de las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INALI, el CONAPRED, en esta construcción, en esta suma de esfuerzos por llevar a los traductores a los puntos, porque no solo es llevar a un traductor de la lengua mixteca, sino llevar a un traductor de la lengua mixteca de la variante tal que se encuentra en tal punto del estado de... Y cuando hablamos de mixtecos, en su mayoría nos quedamos en Oaxaca. No, yo necesito un hablante de una variante del mixteco que vive en Puebla. Es algo completamente distinto y me podrán mandar el traductor de Oaxaca, pero el que yo necesito es uno de Puebla, ¿no? Esto no es algo que va a conciliar solamente la reforma al artículo, sino también estas voluntades de las que hablaba, que afortunadamente hoy las estamos teniendo porque existe un trabajo articulado entre instituciones. Hoy por hoy estamos visualizando 2 secretarías, Relaciones Exteriores y Gobernación, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos del Exterior y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Hay una suma o un gasto excesivo de recursos? No, hay una suma de esfuerzos. Y si estamos sumando esos esfuerzos, vamos a poder lograr llevar esto que nos dice la reforma constitucional a las personas a las que tenemos que atender. Lo dejaré ahí, perdón, me emocioné. Muchas gracias, Jonas. Para complementar, creo que, a ver, evidentemente el tema de la autodescripción es complejo, ¿no? Como muchas cosas en el derecho es complejo, pero eso no debe ser excusa para no reconocer y no seguir construyendo. En general, el derecho a la identidad en todas sus variantes es compleja, ¿no? Incluso, por ejemplo, temas de adopción, ¿no? Que también involucra el derecho a la identidad, tanto con la familia biológica, la familia adoptiva, el derecho de las personas naturalizadas mexicanas, ¿no? Todo este tema de la identidad de las personas migrantes, justamente, ¿no? Las complejidades que hay de personas mexicanas nacidas en Estados Unidos o en otros lados, de la identidad LGBT, es decir, siempre hay esa pregunta de cómo determinar algo tan difuso y variable a través de estándares sumamente concretos y taxativos como suele ser el derecho. Por allá hay algunas ideas, parámetros, evidentemente, como ya se comentó, está el elemento objetivo y subjetivo. La Constitución mexicana sí es clara en tanto a que partimos del elemento subjetivo, ¿no? A partir de que hay una persona que diga yo soy indígena, se presume que es indígena y eso activa consecuencias jurídicas en todos los procesos que solemos pensarla en penal. Yo no conozco algún caso concreto, pero estrictamente se aplicaría también, por ejemplo, a un juicio de amparo, porque los estándares de la autodescripción en procesos judiciales no es solo para el penal. Sí sé de casos donde se ha aplicado a familiar y otros, pero no a un juicio de amparo, pero sí, digamos, no como tal, de un intérprete traductor o algo por el estilo, pero digamos que es más amplio. Ahora, hay parámetros también, como el licenciado Lino mencionaba, el idioma puede ser un parámetro de punto de referencia, sobre todo en estos casos en los que hay esta duda de, por un lado, ¿qué pasa cuando la persona que no es indígena se autoescribe indígena, ¿no? Y que además, normalmente cuando pasa eso, la persona se autoescribe indígena a secas, lo cual no tiene sentido porque para ser indígena tienes que ser de un pueblo. De hecho, normalmente cuando la gente se autoescribe indígena, se autoescribe realmente como mije, como, ¿no? O sea, como un pueblo en concreto. Y casos en los que, y que no son menores, una persona que es indígena no se autoescribe indígena. Porque hay una serie de barreras, justamente como Yasnaya Aguilar menciona, el concepto indígena es de más utilidad para el Estado mexicano que para los pueblos, en tanto que en ningún idioma originario de México existe una traducción para la palabra indígena. Yo recuerdo que un compañero maya allá en Yucatán me contaba que él al principio, cuando le preguntaban si él era indígena, él decía que no. Pero porque él pensaba que indígenas eran los que vivían en el Amazonas, se imaginaba taparrabos, se imaginaba algo que no era él, pero cuando le preguntaban, ¿tú qué eres? Él decía maya, o sea, él decía, toda mi vida yo he sabido que soy maya, mi primer idioma es el maya, o sea, siempre he sido orgullosamente maya,
pero yo no entendía que para el Estado y para los no indígenas, eso era ser indígena. Entonces me decían indígena, no, yo no soy indígena. Pero es ese problema que hay también con la autodescripción, que después requiere a veces, sobre todo para procedimientos, la parte objetiva que es delicada. ¿Podemos partir del idioma? Sí, por supuesto, pero hay pueblos indígenas que han perdido su idioma, por ejemplo, los pueblos cholultecas, hay algunos que siguen hablando náhuatl, pero hay muchas comunidades cholultecas que hablan 100% español. Y allá es cuando tenemos que pasar a otros parámetros, ¿no? Justamente si la persona viene de un pueblo ¿cómo se llama?, de mayoría indígena, etcétera, y parámetros que ha dado la Suprema Corte. Entonces, es complejo, pero no por eso no es algo que puede irse implementando y que en varios juicios se han implementado. No sé si alguien gusta ver acá otra pregunta. Buenas noches a los tres. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido o cómo se busca que sea el papel de las comunidades indígenas en la supervisión y evaluación de la aplicación de estas reformas? El que guste comenzar. Pues a mi parecer ha sido muy activo. Yo he visto que, pues justo como comentaba el licenciado Abel, el Ejecutivo Federal se dio a la tarea de traducir en más de 60 lenguas la reforma al artículo 2º, precisamente para socializarlo entre las comunidades. También el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya ha comenzado un proceso de otorgamiento de constancias, de reconocimiento de comunidad, precisamente para que puedan tener este patrimonio y personalidad jurídica propia para hacerse de presupuesto. Y en este 2025 pues se han visto algunas experiencias, me parece, de pueblos y comunidades que ya han ejercido directamente un presupuesto sin intermediación de pues, la entidad federativa o el gobierno federal. Igual complementaría, el tema del Estado es que está llevando el significado de la reforma. En estricto sentido, los estudiantes de Derecho y los abogados entendemos cómo y nos podemos abocar en hablar sobre el proceso y lo hermoso del proceso penal, pero el derecho va más allá. Y las comunidades indígenas lo que se están topando es decir, ok, está muy bonito lo que dice el artículo 2º, ¿no? Pero ¿qué significa? Entonces, lo primero que se tiene que hacer o se está haciendo en sí, en este articulado de instituciones por parte del Gobierno de México, es explicar a las comunidades de qué va la reforma, qué es lo que van a conseguir con esa reforma, y a través de y gracias a que se está llevando el mensaje correcto, es que las propias comunidades han tomado un papel activo en decir, ok, entonces en este momento quiero aquí al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que me diga y que me dé la constancia que me acredita como comunidad indígena. Y si no me la da, que me explique el por qué no me la está dando, ¿no? Si la Constitución dice esto. Es un papel muy activo el de las comunidades. En algunos estados con mayor y menor medida, porque desgraciadamente, y eso es algo que va a seguir sucediendo, hay ciertos puntos o trámites administrativos que se vuelven parte del proceso administrativo en respecto a todo lo que tiene que ver con gobierno y la aplicación de una política pública, que hay comunidades que no lo van a lograr, ¿no? Y dentro de los ejemplos que nos decía tenemos el pueblo Cucapá en Baja California, no tiene lengua. La posesión del territorio está, pero no hay más nada. No hay sistema de organización, no hay cosmovisión definida clara. Solamente hay memoria referencial sobre lo que hacían los antiguos. Y eso, dentro de lo que hoy concibimos como el proceso para acreditar la comunidad indígena y el asentamiento indígena, no le alcanza. ¿Eso significa que el pueblo Cucapá no existe? No. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el Estado a través de sus instituciones? Es ir a ubicar y a reorganizar y no a imponer, sino a construir de la mano con la comunidad aquello que le va a ayudar a alcanzar este objetivo de su constancia de comunidad indígena para poder tener esa personalidad jurídica y acceder a esos recursos. Bueno, yo nada más para completar, bueno, y también retomando nada más también una aclaración de lo que mencionaba, de este compañero que decía lo de la lejanía con el concepto indígena, lo conté tal cual como él lo describía, justamente porque él también reconocía
que también eso es interesante, cómo para él el concepto indígena había también implicado como una especie de interiorización de esta visión racista hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces también él lo reconoció en eso de que, claro, él pensaba indígena con este estereotipo que les hemos dado, ¿no? Sobre lo que es ser indígena. Y por otro lado, pues con esto, a ver, creo que también hay que partir del hecho, y creo que lo que más haría pues justicia de parte de las personas no indígenas, es que dejemos de hablar de los pueblos indígenas como algo homogéneo, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de pueblos indígenas estamos hablando de distintas naciones, ¿no? Y se parece tanto un Huirárica a un maya peninsular, a un mije, a un lacandón, a un zoque, como lo puede ser un español, a un francés, a un italiano. Incluso justamente con las variantes lingüísticas que hay dentro de cada pueblo, pero además porque no tendemos a hablar muchas veces de lo indígena como algo homogéneo, como algo que funciona de la misma manera. Por ejemplo, incluso a veces el derecho ha funcionado para eso. Mucha gente dice, no, es que los pueblos indígenas tienen una conexión espiritual con los ríos, montañas. No todos los pueblos indígenas. O sea, muchos sí, pero no todos. No, hay pueblos para los cuales la conexión no es tanto el territorio, sino una actividad concreta, ¿no? Por ejemplo, pienso en la región de los Chenes en Campeche, donde ya la actividad mielífera, ¿no? La producción de la miel es realmente la base y la conexión social, más allá que un territorio particular que digas esta tierra que tiene algún significado como religioso. Y en ese sentido, también pues la reacción y la participación que tienen los pueblos indígenas con el Estado mexicano es muy variada, ¿no? Hay pueblos originarios que participan activamente con el Estado mexicano, hay otros que reaccionan con mucha desconfianza hacia el Estado mexicano, hay muchos que lo que buscan es que el Estado mexicano se haga a un lado, hay otros que lo que buscan es esa cercanía de cooperación e incluso justamente de participación directa. Entonces es muy, muy diverso porque la realidad de los pueblos es muy diversa a lo largo del país. La historia que han tenido de encuentros y desencuentros con el Estado mexicano es muy diversa. Justo también ayer o antier platicaba con una persona que normalmente las personas no indígenas cuando llegamos a un lugar, a un pueblo de alguna nación originaria, tendemos esta idea de creer que somos las primeras personas que llegan, ¿no? Cuando realmente la historia de los pueblos originarios es que han visto desfilar a gente del Registro Agrario Nacional, a misioneros religiosos, a partidos políticos, a antropólogos, a estudiantes de antropología haciendo sus tesis, a empresas, o sea, como toda una retahíla de personajes que todos llegan pensando que son los primeros a los que reciben o con los que hablan o tienen alguna relación, ¿no? Entonces, reproduciendo estas lógicas racistas y coloniales que todavía tenemos al aproximarnos a ellos. Entonces, creo que en ese sentido es muy variado y también es muy interesante. Yo creo que incluso algo que también tendemos a no hacer es que esta reforma del artículo 2 tuvo mucha producción y discusión entre personas de los pueblos originarios. Hubieron artículos de opinión a favor, en contra, puntos medios, publicaciones, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente esas voces no las vemos en los medios pues, más mainstream, no, justamente también allá se refleja de a quién escuchamos cuando hay estos debates, pero cuando había las discusiones eran muy interesantes, o sea, hablo tanto de publicaciones en periódicos como hasta publicaciones en Facebook, cosas así, de personas de pueblos originarios argumentando por qué la reforma estaban a favor de ella, por qué creían en ella que era importante, personas oponiéndose por completo y personas planteando puntos grises y discusión. Entonces, es interesante porque también creo que en ese aspecto, pues levantó mucha discusión en esa diversidad de posturas que hay en los pueblos originarios. ¿Quién iba, perdón? Ah, bueno, acá y luego acá enfrente creo que nos da para dos más. Adelante. No. Ahí está.
Voy a volver un poquito más a la pregunta, o sea, construyendo un poquito sobre la respuesta que dio en la pregunta que hizo Vivi. En la parte de transcripción, al menos en ciertos cuadernos de jurisprudencia, mencionan que esa puede hacerse en cualquier parte del proceso. Y eso me lleva, creo que, a preguntarme si dentro de cualquier parte del proceso, implica también todas las actuaciones en cierto sentido previas, o sea, de que en un tema de los escritos que inician el proceso, si estos también detonan estos derechos de traducción y de todo, y si estos derechos de traducción son de manera pasiva en el Estado, entendiéndolo de esa manera, en el que el Estado es meramente en español y es siempre traduciendo hacia el usuario del sistema legal, o si el usuario mismo puede empezar con el idioma indígena y y que el derecho funcione a la inversa, ¿no? O sea, en vez de que sea el usuario que tenga que traducir todo lo que quiera hacer al español para que el Estado pueda entenderlo en español, que pueda ser al revés, ¿no? O sea, que sea el Estado mismo el que tenga que traducir del idioma indígena las actuaciones que le vayan entregando. Por ejemplo, me queda también, o sea, en esta parte en la que casi todos los juicios, si no es que todos, o sea, bueno, no todos, pero en todos los que llegan a tener suplencia de la queja, si esto podría entenderse dentro de la suplencia de la queja, o sea, decir, oye, que lo puede entregar en una lengua indígena y sea el Estado el que recoja y traduzca como entendimiento de esto mismo de este derecho a una suplencia de la queja en ciertos ámbitos en el que se puede entender por completo de la situación de disparidad, ¿no? Bueno, sí que es. Va. Es una pregunta súper interesante y mi respuesta es la siguiente. Yo pensaría, porque constitucionalmente el Estado mexicano no tiene una lengua oficial. Eso es pues un supuesto del que partimos, pero realmente no hay ninguna disposición que otorgue un privilegio al español como lengua. Pero tu pregunta es muy interesante porque muchas legislaciones procesales te hablan de que si se ofrece alguna actuación en un idioma distinto al español, la parte oferente tendrá que acompañar además una traducción certificada. A mi parecer, esas disposiciones contravienen el orden constitucional porque no hay ninguna disposición que te defina que el español es la lengua oficial. Aquí en Nuevo León tenemos un caso un poco vergonzoso porque si acudimos a la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para el Estado de Nuevo León, fue donde me topé por primera vez con una mención del español como la lengua nacional oficial. Evidentemente esa disposición contraviene también el orden constitucional y yo quisiera pensar que podrías hacer ese argumento de que una persona pudiera comenzar un juicio al menos en alguna de las lenguas indígenas que se hablan dentro del país y que, por ejemplo, si se llega a desechar esa acción por no acompañar una traducción oficial, pues yo creo que habría un argumento interesante quizás por hacer valer dentro de un juicio de amparo. Eso por un lado en cuanto a la primera pregunta, y para no extenderme mucho más, en cuanto a la pregunta de si abarca este derecho todas las etapas del procedimiento, sí lo hace, y de hecho la línea jurisprudencial que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente por lo que hace al derecho a acceder a algún intérprete, bueno, al menos en el proceso penal, sí se centró en varios juicios de amparo que derivaron de procesos penales, donde en las averiguaciones previas no tuvieron acceso a un traductor y a pesar de que ya estuvieran en audiencia de juicio, por poner un ejemplo, realmente no tengo fresco el precedente, se tuvo que, digamos, retrotraer el proceso hasta que se les pudiera garantizar plenamente el derecho a lo largo de todo el proceso. Entonces, sí es una garantía que constitucionalmente tiene peso. En la práctica, lamentablemente, los poderes judiciales, tanto locales como el federal, me parece que tendrían resistencia a manejarlo, al menos como un estándar. Yo coincido con que esas disposiciones serían inconstitucionales,
Pero creo que también vale la pena hacer una distinción. Una cosa es un juicio que es, digamos, en el cual hay una necesidad de que se lleve con una lengua de un idioma de un pueblo originario en el territorio donde se habla ese idioma, a uno donde no, me explico. En Yucatán, por ejemplo, yo sí sé que hay en varios municipios jueces mixtos, incluso algunos penales, que pues son personas mayas también, ¿no? Entonces muchas veces las audiencias también se llevan en maya, ya ni siquiera por un tema de constitucionalidad, de si la norma, sino porque simplemente la persona habla maya, llegan las partes, hablan maya y como se pone, como muy natural, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente las actas o cualquier otra cosa se pasa al español. Lo cual es distinto cuando pensamos una persona maya sujeta a proceso acá en Nuevo León, por ejemplo. Pero por otro lado, hay un factor que es más relevante, que es el tema de que los pueblos, los idiomas originarios, en su bueno, más bien todos, me atrevería a decir, han perdido una gramática escrita, ¿no? Y se ha ido recuperando. Es decir, en la práctica, la mayoría de los idiomas originarios no se escriben. ¿Por qué? Por distintos factores. Uno, porque eran muy pocos los que tenían incluso una escritura. El maya las lenguas mayenses eran de los pocos que tenían una escritura prehispánica. De hecho, dato cultural, el sistema de escritura de las lenguas mayenses antes de la llegada de los conquistadores era muy análogo al sistema de escritura del chino y de otros idiomas de Asia, ¿no? Eran grifos de sílabas que se leían en zigzag, o sea, muy, muy parecido a eso. Pero todo eso se perdió. Ahorita quienes saben leer eso son antropólogos, arqueólogos, y el maya, por ejemplo, hablo del maya peninsular porque es pues, el que tengo más familiaridad. El maya peninsular, lo que ha ocurrido es que ha habido una recuperación de la gramática. De hecho, es muy interesante cómo incluso organizaciones de mayas han hecho hasta vínculos y varios encuentros con personas de Cataluña. ¿Por qué? Porque recordemos que el catalán también perdió su gramática escrita y tuvo que haber un proceso de recuperación de la gramática del catalán y ahorita varios mayas en la península de Yucatán están como tomando esas referencias para esa recuperación. Y han habido otros factores que nos hace pensar que pudiéramos estar más cerca de esa situación que tú comentas. Algo curioso es que un aliado o un elemento que ha ayudado a la recuperación de la gramática, al menos en el caso del maya peninsular, es un factor bastante inesperado, que es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente empezó a usar WhatsApp y de repente se preguntaba, ¿pero cómo se escribe Kaan? Porque si solo pongo una A significa rojo, pero si escribo dos es norte. Entonces fueron como retomando, no es con apóstrofe, es con doble A, y todo eso fue recuperando, digamos, como ha ido ayudando a recuperar esa gramática. Ahora, en la práctica, o sea, una cosa es, yo concuerdo, ¿qué pasaría si en un juicio ocurre? Yo creo que habrían esas complejidades, sería inconstitucional, etcétera. Pero en la práctica, la realidad es que es muy difícil actualmente que una persona plantee una demanda en un idioma originario, no imposible, ¿no? Y además, porque también recordemos que hay tribunales de justicia indígena en varios estados como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y otros, donde ya sí se dan en 100% en esos idiomas. Pero en la justicia, digamos, occidental, veo difícil eso porque además quien redacta la demanda pues va a ser el abogado y si el abogado no es indígena, pues lo más probable es que la va a hacer en español, más allá de que esté la obligación de todo abogado y abogada, y eso nunca lo olviden como estudiantes, sea la materia a la que se vayan a dedicar. Si la persona que están atendiendo es un pueblo originario, hay que hacer referencia, ¿no? Porque luego en los escritos muchos abogados ponen fulanito de tal, mexicano, mayor de edad, en pleno goce, ejercicio de sus derechos, al corriente de sus pagos de impuestos y varias cosas que no son relevantes, pero cuando el cliente, digamos, al menos no para ese juicio en particular, salvo que haya una situación de inmigración que tengas que aclarar que es mexicano o algo así, pero no ponen que la persona es un pueblo originario cuando sí que es relevante. Pero es que es un juicio de pensión, no importa, es relevante porque eso activa ciertas cosas a lo largo del proceso. Igual, en el mismo sentido y saliéndonos de la parte penal, en el caso de lo administrativo, que es lo que nos toca como CONAPRED, nosotros sí hemos atendido a personas indígenas en sus lenguas. Entonces, y la mayor parte de los organismos públicos defensores de derechos humanos se lo han topado. Por ejemplo, a algunas comisiones estatales de derechos humanos a través de sus oficinas regionales
que llegan a tener desplegadas en sus municipios, varios de los empleados son personas hablantes de la lengua de la zona. Entonces recaban la queja en la lengua y la llevan al español. O sea, y concuerdo completamente, la mayoría de las lenguas han perdido la gramática, pero no la práctica. En el caso de CONAPRED, por ejemplo, bueno, saben, la titular del Consejo Nacional es una mujer birrárica. Entonces hemos hecho jornadas de ir a Jalisco, Durango y Nayarit a recabar quejas en birrárica, a través de nuestra traductora, que es pues nuestra titular, ¿no? Entonces, sí hay no al nivel de que la persona llegue con el escrito, en el caso de nosotros, el escrito de queja en una lengua, pero sí que la persona que llegue a interponer una queja sea una persona hablante, eso sí. Y vamos a sacar una última pregunta que estaba aquí adelante. Micrófono, a ver. Yo tengo una pregunta para el panel. Sí, es que había alzado la mano primero acá. Una disculpa. Hola. Bueno, la pregunta va más, o sea, entendiendo que el sistema que tenemos actualmente y el 100% de Norteamérica no es el ideal, tanto ni en Estados Unidos como en Canadá, ¿creen que un sistema parecido al que tiene España con sus comunidades autónomas o el Reino Unido con naciones dentro del mismo país sirva mejor para incluir a los pueblos indígenas dentro de México, tipo más? Gracias por la pregunta. Yo creo que hay cuestiones valiosas de esos sistemas que creo que incluso a raíz de esta reforma del 30 de septiembre del año pasado, el Estado tiene la obligación de implementar de una forma más activa. Y estas cuestiones valiosas que creo que podemos recoger de aquellos sistemas que mencionas es, por ejemplo, en España, que las vialidades en las comunidades autónomas están tanto en el español, en el castellano y en el euskera, en español y catalán, y valenciano y demás, gallego. Yo creo que ese tipo de políticas lingüísticas del espacio público son un buen ejemplo de otros países que quizás, si bien ya se aplican en México en algunos lugares, creo que podríamos tomar como referencia positiva, al menos para esta visibilidad que proveen. También en el Reino Unido, con el escocés, el gaélico. Entonces yo creo que podría ser una referencia positiva. Pues en el caso mexicano, pues el caso es el náhuatl, o sea, es como en el que tendríamos la mayor cantidad de trabajo realizado. O sea, ahí no habría mucho que... Sería replicar lo que hemos hecho con el náhuatl con las otras lenguas originarias que tenemos, hablando con los que tienen más hablantes. Maya, tzotzil, serían los... Bueno, yo opinando no desde el dato duro, nada más como empíricamente, al menos en Yucatán, muchos anuncios de gobierno, muchas cosas están en maya, los avisos de huracanes, los anuncios electorales, incluso hasta campañas de repente, no sé, políticos, de candidaturas, también mensajes en maya. Pero a ver, el sistema de España es uno de muchos, ¿no? Como que hablamos mucho del de España, pero hay muchos sistemas muy interesantes de autonomías que hay a lo largo del mundo. El de Panamá a mí se me hace interesante. Yo soy súper federalista. Mientras más federalizado, más autonomía de lo local, mientras más fuerza tenga el municipio y más potencialidad tengan las decisiones en el municipio que en el estado, que en la federación, yo encantada. Ahora, si un esquema como el de España no es el que más le convendría a los pueblos originarios, yo no lo sé y creo que quienes tienen que decir eso son los pueblos originarios, cada una de las naciones. O sea, yo no podría opinar eso. Pero sí creo que hay otros ejemplos, digamos, del derecho comparado, que habría que ver no solo el de España, sino, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, también tiene cosas muy interesantes con sus luces y sombras. Digo, todos parten del colonialismo, la explotación, y perdone usted, venga con nosotros, ¿no? O sea, todos, pero ahí sí hay cosas bastante interesantes
al respecto en distintas latitudes, ¿no? Incluso, por ejemplo, por allá en el Ecuador, algunas cosas también con sus luces y sombras. Entonces, como todo derecho comparado, sí creo que es ver para inspirarnos, pero pues no, o sea, es como hacer una canción, no vas a ponerte a solo hacer covers o no te vas a poner solo a copiar las canciones de Juan Gabriel, sino que tienes que también aterrizar y componer y tener tu propia voz y algo que aplica a tu tiempo y momento, ¿no? Pero insisto, ahora si eso le conviene a los pueblos originarios, no, pues yo, una blanquita no indígena, no tiene nada que decir. Y si les parece, vamos a acabar esta última pregunta. Gracias, buenas noches. Bueno, mi pregunta es sobre la derogación dentro de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas a ser reconocidos como entidades de interés público, esto por considerar que se contrapone al derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos como entidades de derecho público. Y la pregunta sería reflexionar en el análisis de si esto realmente se contrapone o más bien serían necesarios ambos reconocimientos, ya que entenderíamos que el primero sería precisamente para dar el fundamento, para reglamentar en tanto al derecho público, a reglamentar sus derechos autonómicos, ¿sí? Y el segundo sería más bien sobre el derecho a reglamentar o fundamentar los derechos tanto sociales, económicos y culturales. Entonces, el punto sería como reflexionar si esto realmente es inexacto porque se contraponen ambos o sería más bien el que los dos se reconocen. Salvo que la maestra Carla acá me corrija, que cabe señalar que me dio clases de constitucional. Yo lo veo en lo personal como distintos grados de reconocimiento por parte del Estado mexicano, y el hecho de migrar de pueblos de interés público a entidades de derecho público, yo creo que puede verse como un avance en la medida en la que su implementación se instrumente de forma eficaz y que los recursos que están destinados para las comunidades como entidades con patrimonio y personalidad jurídica propia, pues de verdad lleguen a estas comunidades. Yo creo que es un buen mecanismo porque ahora, pues digamos que existe esta posibilidad de que administren directamente estos recursos, pero plantea retos importantes de implementación, pero también desde la teoría constitucional, porque pues entidades de derecho público, ¿cómo las podríamos entender si como organismos al interior de la administración pública, como en una autonomía constitucional o como parte de la división política? Yo creo que va a dar para muchos debates de constitucional, pero creo que operativamente fue un avance, al menos en papel pinta para que sea un gran avance, y yo creo que también responde directamente a los acuerdos de San Andrés Larraínzar que planteaban esa demanda en específico. Igual coincido. Quizá la discusión ya está sobre cuál va a ser la realidad en la comunidad. Mucho la discusión se está yendo a si se está creando el cuarto nivel de gobierno. No sé aquí si la maestra me corrige, pero estamos hablando de la federación, el estado, el municipio y el pueblo indígena. Entonces, como que la discusión se está yendo hacia allá cuando estamos hablando sobre estas entidades de estos sujetos de derecho público. El interés público fracasó con las comunidades indígenas porque no funcionó. Por algo es que la demanda iba sobre el hecho de ser sujetos de derecho público, que ya no existiera un intermediario entre el recurso público y la comunidad indígena. Entonces, ahorita creo que la discusión va a ser más en saber cómo también el Estado va a facilitar a las comunidades indígenas las herramientas para que el ejercicio de esos recursos sea realmente efectivo.
porque aquí ya vamos a entrar quizás a otros temas que va a ser comprobación de gastos, la obra pública, quién los va a auditar, se va a auditar a la comunidad indígena, se va a auditar a la autoridad tradicional, va a ser una autoridad concebida desde lo civil, va a ser una autoridad para algunos pueblos indígenas concebida desde la cosmovisión tradicional, cultural, ritual, o sea, esas son las discusiones que ahorita se estarían, o bueno, se están empezando a desarrollar sobre todo ahora en el marco de la ley reglamentaria. A ver, en general, yo creo que tendemos a pensar justamente, yo no sé si sería un cuarto o 24º nivel, o sea, porque sobre todo los abogados seguimos pensando que el Estado mexicano es una pirámide cuando es un Galerías del Triunfo. O sea, está lleno de varios poderes, de varias dinámicas. O sea, yo siempre lo digo y parece que me estoy saliendo del tema. Pero cuando se habla del tema del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda y se habla de los municipios, ¿no? Y a cada rato tú oyes a los urbanistas diciendo, no, es que los municipios deben y hay que darle a los municipios. Y yo siempre digo, ¿pero de qué estamos hablando? No existen los municipios como una cosa homogénea, hay un chorro de tipos de municipios en la práctica, en la forma, en todo, ¿no? Y que allá lo vuelvo a aterrizar con el tema indígena, por ejemplo. Hay pueblos originarios que desean ser reconocidos como, ¿cómo se llama? Como entes de derecho público, ¿no? Justo como la reforma del artículo 2 del 2024 plantea. De hecho, esa reforma vino también de exigencia de varios pueblos originarios, pero hay muchos pueblos originarios que no desean eso, que eso lo ven como una irrupción a su autonomía. Y en la práctica tenemos municipios indígenas, por ejemplo en Oaxaca, reconocidos como municipios indígenas que están operando, por eso yo digo que no existen los municipios, no se puede comparar en dinámicas, institución, en varios aspectos, contexto, no sé, San Pedro Garza García con Tatsiú, Yucatán, con un municipio, con Cherán, ¿no? Que son municipios ya autónomos, que tienen autonomía, que a lo mejor esta figura del artículo 2 no les va a interesar o no va a ser algo que busquen. Habrán otros que sí. Por eso yo decía que el tema de hablar de pueblos originarios también hay que partir de que estamos hablando de todos, desde los más animados con la reforma hasta los más contra la reforma, hasta los más, pues a ver, o sí o no, o incluso los que ni siquiera han tenido una discusión interna de la reforma porque a lo mejor no se han enterado, o sí, pero no ha habido ese espacio para discutir, no lo sé. Entonces, justamente como un derecho, ¿no? Pues está en la decisión autonómica de cada pueblo saber si ejercerlo o no. Y creo que también eso debe llevar, y ese es el gran reto, que la decisión de un pueblo o no de ejercer ese reconocimiento sea realmente un ejercicio autónomo, interno, de decidir si queremos apegarnos a esto, ¿no? Pero pues allá hay una gran paleta de situaciones, contextos y diferencias, ¿no? Por eso yo decía que está interesante el debate sobre el artículo 2, pero más cuando ves las posturas que habían a lo largo del proceso de reforma, ¿no? Y que también, hay que decirlo, este ente de derecho público, estas diferencias conceptuales, jurídicas que puede traer la reforma, también están a discusión todavía de, bueno, qué implicaría, cómo entender esta figura, ¿no? En el marco del derecho constitucional, equivaldría a una especie de autonomía o no, cuál sería la diferencia, por ejemplo, con ciertos municipios que ya de alguna manera recibían ciertos también como pues partidas presupuestales por legislaciones de los estados. Entonces creo que hay muchas discusiones al respecto todavía, pero pues como siempre creo que cada pueblo también debe hacer su historia y tomar sus decisiones. Y bueno, estamos justo a tiempo para la clausura de este evento, entonces agradecerles acá a los dos licenciados por su presencia, su discusión, a las preguntas de las personas que nos acompañaron y pues a todas y todos, y pues también recordarles que saliendo acá pues vamos a tener un pequeño brindis en el cual esperamos que nos puedan acompañar. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas que nos acompañan en este panel y a la maestra Escofía por compartir sus valiosas experiencias y conocimientos con nosotros el día de hoy. Agradecemos su presencia y atención.
Les invitamos, como dijo la maestra Escoffier, a pasar al ágora para disfrutar de un brindis de honor que hemos preparado para ustedes. Muy buenas noches. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.